Es un privilegio poder en esta oportunidad poder dialogar con Amílcar Rivera, candidato a la presidencia de la República. Igual acompañado con un binomio muy especial como es el doctor Fernando Mazariegos. Pero en esta oportunidad, Amílcar, qué gusto saludarte. Para mí, muchas gracias. Quisiéramos empezar con una pregunta natural, ¿verdad? Bueno, cuéntanos sobre tu trayectoria en la fe cristiana. Bueno, yo soy un hombre que desde muy pequeño pues conocí a Jesús, pero principalmente en mi vida, más en la vida de mi hijo, vi el poder de Dios en la vida de él y un milagro. A mí no me puedes decir que los milagros ocurren porque yo lo experimenté en la vida de mi hijo. Él es sobreviviente de cáncer y eso nos dio a nosotros pues reafirmar nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Dios de que todo es posible para Él si nosotros le creemos. Dios es bueno. Así es. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue que tu vida cambió y te metiste en el ámbito de la política? Bueno, yo en la realidad que desde pequeño hemos visto las injusticias que se han dado en nuestro país y yo desde pequeño y máxime ya de adulto, yo no me voy a resignar y no me puedo resignar a las injusticias, a la inseguridad, a la mala educación, a la falta de empleo. No me puedo resignar a ver a nuestros hermanos guatemaltecos que pierden la vida buscando una oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Dios nos dio una tierra bendita, pero el gran problema es que lamentablemente hemos sido gobernados por gente corrupta que lo que ha hecho es apropiarse de lo que no les pertenece y no ha dado la oportunidad al pueblo de Guatemala. Entonces yo me involucro y estoy aquí porque no me resigno y que quiero que Guatemala retome el camino correcto y que la nación tan próspera que debemos de ser, un día la podamos tener, pero para todos. Lo que pasa es que en el corazón de Dios está la justicia y ciertamente esos principios y valores nos hacen cambiar de alguna manera. Pero tú tuviste la oportunidad también de participar en la alcaldía aquí en Mixco. Cuéntanos, ¿cuántos años estuviste ejerciendo la alcaldía y qué obras significativas tuviste la oportunidad de hacer? Bueno, yo estuve del 2004 al 2012. Yo llego muy joven a la alcaldía, llego a los 28 años, gano la alcaldía, tomo posesión de 29 años, el alcalde más joven hasta el día de hoy y el primer alcalde reelecto. Varias cosas así tal vez sencillas para poder ubicar a todos los que nos están viendo y escuchando. En las administraciones Rivera, todos los pasos a desnivel fueron construidos en administración Rivera. Y cuando me refiero a todos, son todos. Por ejemplo, los que vienen del occidente pueden ver el puente, el primer puente para entrar a San Cristóbal, Interamericana, ese fue construido en mi época. Después los 2 túneles a la altura del Curazao para unir con la ciudad capital fueron construidos en mi época. Pero todos fueron construidos realmente en administraciones Rivera, 100 kilómetros de asfaltos, 100 kilómetros de drenaje también, se cambió todo el alumbrado público de mercurio a sodio. El otro aspecto importante es nosotros logramos, a pesar de que yo no era el presidente, sino que solo el alcalde, logramos 7 destacamentos militares en Mixco para traer paz, seguridad. Se instalaron 350 cámaras, tuvimos el apoyo de la Embajada de Estados Unidos cuando estaba el ex embajador, tú te puedes acordar del ex embajador McFarland. Él venía mucho al municipio porque nos tomó como modelo y se estaba implementando lo que era la comisaría modelo. También tuvimos muchísimo el apoyo del embajador de Israel. En esa época no me recuerdo ahorita el nombre porque el nombre es algo especial y se me va a trabar la lengua, entonces prefiero no decirlo. Llevamos muchos becarios que trabajaban en la municipalidad a Israel a poderse capacitar y ellos nos apoyaron muchísimo en ese aspecto. Se capacitaron alrededor de 20,000 mujeres también para oficios de emprendimiento, que también fue algo muy noble, guarderías y pues muchas cosas que
podríamos hablar. Tú estableciste el orden de seguridad entre la combinación de la Policía Nacional. Digámosle, en Misco fue la primera municipalidad que organizó un centro de monitoreo, un centro de control donde estaban integrados el Ejército, Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito, estaban integrados los vecinos. Después eso se fue replicando en otros lados. No es que yo haya inventado el agua azucarada, sino que eso lo implementamos con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y con la Embajada de Israel, porque también honor al que el honor se merece, y yo estoy muy agradecido hasta el día de hoy como exalcalde y como vecino de Misco del apoyo y el respaldo que brindó la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Israel al municipio. Ahora, con esa experiencia municipal, te lanzas a ser un candidato muy serio ya hoy por hoy para la presidencia de la República. ¿Nos podrías compartir algunas políticas de Estado dentro del tema de la salud y dentro de la economía? ¿Cómo poder mejorar la salud y la economía de nuestros hermanos guatemaltecos? Bueno, número uno, el gran problema de nuestra Guatemala y la raíz de todos los males que tenemos en nuestra nación, como bien lo dice la Biblia, es el amor al dinero. Y eso lo que ha provocado en nuestros gobernantes es los altos índices de corrupción que tenemos. En el tema de salud es impresionante, por ejemplo, con una donación que recibimos de Taiwán para el hospital de Chimaltenango, solo hacen el cascarón, pero todo lo de adentro se lo roban, se lo llevan. Eso es realmente muy triste y lamentable lo que se vivió ahí. Y no digamos lo que se vivió en la pandemia, de que mucha gente no falleció por COVID, sino que falleció lamentablemente por falta de insumos y medicina. Entonces, lo primero debe de ser la eliminación de la corrupción y sacar a los corruptos del gobierno. Número uno, porque si no, no va a funcionar nada. Número dos, en el tema de salud, necesitamos un ministro de salud pública que no represente farmacéuticas como siempre ha sido, sino que represente al salubrista y al pueblo de Guatemala. Número tres, necesitamos romper el monopolio de las medicinas en Guatemala, porque es increíble ver los precios de Guatemala comparado con la región. Digámosle, con los precios de México, estamos hablando que la medicina de México cuesta un 50% más económico, un 40% más económico que en Guatemala. Y el problema es los monopolios que tenemos. Entonces, en ese aspecto, lo que vamos a hacer es homologar los permisos de importación que tienen en Estados Unidos, en México y en Europa, para que todas las casas farmacéuticas que quieran venir a vender aquí a Guatemala lo hagan. Eso va a provocar mayor oferta y los precios automáticamente van a bajar. Cuarto, vamos a empezar a utilizar los mecanismos para compra de gran escala, como por ejemplo el Comisca, que es un mecanismo centroamericano que el país que menos lo utiliza es Guatemala. ¿Por qué? Porque el ministro obedece a las farmacéuticas locales, pero como eso lo vamos a romper, vamos a empezar a utilizarlo. Tenemos que dignificar al salubrista también, porque estaba abandonado en la pandemia, pero ni mascarillas, ni sus... ¿Cuántos murieron? No les daban. Entonces tenemos que dignificarlos, tenemos que apoyarlos, y la garantía que yo le quiero dar al pueblo de Guatemala es que en los hospitales, centros y puestos de salud, que nunca más vuelvan a salir con una receta, sino que salgan pues con su medicina. En el tema económico, uno, ya dijimos cuál es el problema, la corrupción. Bueno, número dos, no podemos mejorar la economía si no tenemos seguridad y paz en Guatemala. ¿Cuánto están drenando las maras y las extorsiones a las empresas, a la economía informal, a la pequeña y mediana y a la gran empresa? En lugar de que los estén drenando, eso debería de servir para agrandar y mejorar las condiciones de los empleados. Y la otra, ¿cuántas empresas dejan de venir a invertir a Guatemala por miedo a que los maten? Entonces necesitamos tener seguridad y paz. Ese es otro de los elementos. Y el otro aspecto, si a mí me permiten ser su presidente, yo voy a ser un presidente
que haga cumplir con la Constitución, las leyes, con liderazgo y con autoridad. Yo no voy a seguir siendo títere de las élites de Guatemala, que lo que han hecho es que los presidentes lo que se dedican es a proteger monopolios. Yo voy a abrir la frontera de Guatemala para que exista competencia en los productos, principalmente de la canasta básica, y que vengan las empresas que quieran y las industrias que quieran venir a invertir a Guatemala, y eso va a provocar que la economía mejore en el sentido que la canasta básica baje de precio y generar mayores oportunidades de empleo en nuestra Guatemala. Y también tenemos que mejorar la infraestructura. ¿Cuánto perdemos en logística para trasladarnos de un punto del norte hacia el sur, por ejemplo? Atravesar la ciudad es terrible. Entonces necesitamos el anillo metropolitano. Necesitamos los 4 carriles del Rancho hacia Puerto Barrios, los 4 carriles hacia Cobán y los 4 carriles en la costa sur hasta Tecún-Humán con los respectivos libramientos. A mí, como guatemalteco, me siento ofendido que hace una par de décadas nosotros éramos los líderes de la región en puerto y en aeropuerto. Hoy ese liderazgo nos lo ganó El Salvador en aeropuertos y en puertos nos lo ganó Honduras. Entonces Guatemala, mi anhelo de ser presidente es que recuperemos el liderazgo que hemos perdido por los malos gobiernos que hemos tenido. Claro, has tocado algunos aspectos incluso del tema de la justicia en sí mismo, y la justicia es un campo muy amplio donde están involucrados una serie de actores sociales, tales como por ejemplo la delincuencia común, la delincuencia organizada. También, como todos ya sabemos, estamos asediados de estos grupos llamados las maras, pero no solo eso, el narcotráfico, pero también hay corrupción que limita el ejercicio de la justicia dentro de la Policía Nacional Civil, dentro de los políticos, dentro de los funcionarios, empleados públicos, en fin, dentro incluso del mismo orden judicial, como son los jueces, los magistrados, como todos sabemos. ¿Qué políticas de Estado piensas utilizar para de alguna manera solucionar y salvar esta situación tan crítica que nos tiene al pueblo de Guatemala de rodillas? Por cosas de la vida, hoy presento el plan Cero Corrupción que vamos a implementar en nuestro gobierno, si me permite usted ser su presidente. Pero ese plan, no empieza al tomar posesión. Ese plan empieza hoy. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Yo no he aceptado dinero ni del narcotráfico, ni del crimen organizado, ni de gente que está ligada con el gobierno. A mí hay gente que me dice, Amílcar, ¿y por qué no pone más pancartas de su foto en los postes? Porque no quiero recibir ese dinero que lo que hace es llevar compromisos que entonces no me va a permitir a mí actuar como el presidente que yo quiero ser. Entonces, si yo o los partidos que tienen esas capacidades de poner rótulos en cada poste en Guatemala, tenemos 1 millón de postes, 1 millón de postes, y a 100 quetzales cada rotulito son 100 millones, solo en eso, y tienen la capacidad de volver a instalar. Ahorita han cambiado su propaganda y la siguen, o sea, es increíble. Entonces el tema de cambiar la corrupción empieza hoy. Y el otro aspecto, por ejemplo, a mí me duele mucho el tema de la policía. Ahí los policías me han estado enviando fotos del que les cambiaron el uniforme a uno azul. Así es. Pero se lo ponen y me mandan fotos donde se les rompe en la primera puesta el uniforme, que se les deshila, se les descose, o el zipper, o sea, de mala calidad. Entonces, si queremos seguridad, tenemos que dignificar a nuestra policía, tenemos que apoyarla. Yo soy del criterio que tenemos que usar al ejército de Guatemala también. Pero para mí, cuando yo hablo de justicia, y lo hablo de una manera integral, a mí la justicia, aparte del tema de corrupción, seguridad, y que está incrustada en todos lados, a mí la injusticia que más me ha dolido aquí en Guatemala, te soy honesto, es que aquí en Guatemala solo los que hemos nacido en ciertos hogares tenemos la oportunidad de tener una buena educación. Porque la educación
es el elemento y el pilar fundamental para que se le haga justicia social a toda la niñez y a toda la adolescencia. Porque cuando existe una buena educación, sus hijos, sus nietos van a tener la oportunidad de que puedan salir de la pobreza, porque la educación quita el velo, ¿verdad? Entonces, en eso también tenemos que invertir también muchísimo. Y la gran responsabilidad de uno como líder es no aceptar ese dinero corrupto hoy. Porque si aceptamos ese dinero corrupto hoy, lo que estamos haciendo es afirmando que vamos a ser corruptos mañana. Entonces yo prefiero tener poca publicidad o casi nada, que eso es lo que me dicen, y yo estoy confiado que si Dios me quiere poner como presidente, Él va a poner en el corazón del guatemalteco que vaya a votar por mí. Y Él mueve sus piezas, y si Él me pone ahí, yo quiero ser un presidente con liderazgo, con autoridad, pero honrado. Un texto muy común para nosotros los evangélicos es aquel que el mismo Señor le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Lástima, no tenemos el tiempo para enfatizar el significado de cada palabra en hebreo, cuán importante es lo que ese mensaje deja a un candidato como tú, sí, hacia la presidencia de la República. Y el otro aspecto, John, también, tú conoces más, pero también es importante no contaminarse desde el inicio. Así es. ¿Verdad? Daniel fue, ¿verdad? Que él fue el que él propuso en su corazón no contaminarse. Entonces yo he propuesto no contaminarme hoy, que eso me ha representado pues no tener mucha publicidad, tener una desventaja entre comillas, porque ahora las redes sociales llevan el mensaje de una manera increíble. Así es. Entonces yo prefiero esforzarme, tener mi confianza en Dios, y cada oportunidad que Él me da de hablarle al pueblo de Guatemala, yo le digo lo que pienso, lo que siento, y al final será el pueblo de Guatemala el que tendrá que decidir qué es lo que quiere para nuestra Guatemala. Así es. Que Dios nos dirija a todos sabiamente para poder participar en este nuevo proceso democrático. Les animo a todos, cumplamos con nuestro deber cívico, fortalezcamos la democracia, y si Dios pone en su corazón elegir por algún candidato, hágalo con toda esa dirección del Señor. Bendiciones.